qué gozo hay en mi corazón. Aleluya. Vamos a aplaudir para él. Y le cantamos. Oh, qué gozo hay en mi corazón. Oh, qué alegría, Jesús nació. En un pesebre el Hijo de Dios vino a dar al mundo su amor. Ángeles cantan gloria al Rey. Es Dios con nosotros, es Dios con nosotros, Emmanuel. Pequeños y grandes todos cantan, todos cantemos al Señor. Gloria en los cielos y en la tierra paz. Buenas nuevas hoy cantar. Jesús el Salvador, aleluya, hosana en las alturas, aleluya, en la tierra paz y amor, aleluya, gloria sea nuestro Salvador, celebremos que Jesús el Rey. Puede dar un grito de alegría por Jesús esta mañana. Jesús nació, mis hermanos. Vamos a darle gloria. Canta con nosotros. Él es admirable y fuerte Dios. Consejero su nombre es. Es el eterno príncipe de paz. Para siempre su reino será. ¿Quieres alzar tus manos y decirle con nosotros, todos juntos? Exaltemos su nombre hoy. El signo de honra y adoración. Aleluya. Hosana en las alturas. Aleluya. En la tierra paz y amor. Dile otra vez, aleluya, aleluya, hosana en las alturas, aleluya, en la tierra paz y amor, aleluya, gloria sea nuestro Salvador, celebremos que Jesús es Rey. Una vez más, alza tu voz y dile aleluya. Aleluya, hosana en las alturas, aleluya, en la tierra paz y amor, aleluya, gloria sea nuestro Salvador, celebremos que Jesús el Rey nos dio. Celebremos que Jesús, celebremos que Jesús el Rey. Celebremos que Jesús el Rey nació. Jesús nació. Aleluya, qué bueno eres, Señor.
gozo. Este es un día especial. Nos ha nacido un niño, Jesucristo el Salvador. Su nombre es admirable, Dios fuerte, el gran yo soy. Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo el Salvador. Dilo otra vez con nosotros. Este es un día de gozo, este es un día especial. Nos ha nacido un niño, Jesucristo el Salvador. Su nombre es admirable, Dios fuerte, el gran yo soy. Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo el Salvador. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra haya paz, buena voluntad a los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra haya paz, buena voluntad a los hombres. Jesucristo nació. Estamos llenos de gozo, Jesús, que tú naciste en nuestro corazón. Venimos con alegría, venimos con alegría, venimos para adorar al Rey que en un pesebre ha venido a darnos paz. Le ofrecemos presentes, ofrenda de adoración. Postrados le rendimos todo nuestro corazón. Dile gloria a Dios en las alturas, y en la tierra haya paz, buena voluntad a los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra haya paz, buena voluntad a los hombres. Jesucristo nació. Jesucristo nació. Venimos con alegría, dilo mi hermano. Venimos con alegría, venimos para adorar a quien, al Rey que en un pesebre ha venido a darnos paz. Le ofrecemos presente, ofrécele todo tu corazón, ofrenda de adoración. Postrados le rendimos todo nuestro corazón. Alza tus manos y dile: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra haya paz, buena voluntad a los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra haya paz, buena voluntad a los hombres. Jesucristo nació. ¿Quieres cantar con nosotros, mi hermano? Dile a él. Aleluya, demos gloria a nuestro Rey que nació. Aleluya, aleluya, adoremos a Jesucristo el Salvador. Aleluya, aleluya.
Jesús nació. Dios te bendiga, amada iglesia, en esta mañana, en vísperas de la Navidad. Vamos a ver un tema fundamental de la fe, de la doctrina, y yo titulé esta enseñanza El Verbo encarnado. Esto está ligado a la Navidad y vamos a escudriñar la palabra de Dios para saber el porqué, el verdadero propósito y significado de la Navidad, ¿sí? Es el tema número 17 de nuestra serie para, como te decía, comprender el verdadero significado de la Navidad. Y es muy importante conocer esta verdad que es fundamental de nuestra fe. No debe interesarnos el día exacto, la hora exacta, sino el propósito de nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, al enviar a Jesús, su Hijo amado, para salvar al mundo que estaba perdido. Sabemos a través de la Escritura que hay aproximadamente 1700 profecías acerca de este acontecimiento del cual vamos a hablar, que cambió la historia del mundo en un antes y un después. Para comenzar a entender, Navidad significa nacimiento. Dios envió a su Hijo unigénito, a Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad. Hoy, en el mundo, muchos adoran al niñito Jesús todos los 24 de diciembre, 25 de diciembre. Y lo ponen, ¿no? Lo ponen en el pesebre y le ponen los regalitos para los chicos, ¿no? El arbolito. No entendiendo el verdadero propósito de ese nacimiento que cambió la historia para siempre. Pero la Biblia y esas 1700 profecías acerca del primer advenimiento del Mesías, de Jesús, hablan de cómo y qué propósito y cómo Dios mismo habitó entre nosotros, que nació, pero creció y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Jesús, el Hijo de Dios, es el Mesías y este evento fue la encarnación del Verbo. Pero antes de seguir, vamos a orar. Te pido que ores junto a mí. Señor, te damos gracias por esta mañana poder meditar juntos como tu iglesia en tu palabra, en tu bendita palabra acerca de esta verdad fundamental de nuestra fe, que el Verbo se encarnó, que tú, Señor, habitaste entre nosotros, nos viniste a traer la buena noticia de salvación y por medio de ti, Señor, tenemos la salvación y la vida eterna. Solamente tú, Señor Jesús, eres el camino al Padre, eres el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por ti, Señor, porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Por eso
En esta mañana queremos adorarte, bendecirte y darte gracias porque todas tus obras son poderosas, Señor. Te damos gracias porque hemos podido, a través de tu Espíritu Santo, nacer de nuevo y comprender lo espiritual, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia hacia nosotros, los pecadores, que ahora, por tu gracia, somos redimidos para nuestro Dios. Tú nos reconciliaste con el Padre. Por eso en esta mañana queremos celebrarte, Señor, darte gracias. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora continuamos. Para comprender esta verdad fundamental, estudiaremos primero el significado de verbo, ¿sí? Del griego logos, ¿sí? Que significa palabra. Vamos a comenzar leyendo el Evangelio de Juan, un testigo presencial de que el Verbo se encarnó. Y vamos a leer unos versículos del primer capítulo, acentuando y viendo esta verdad. Dice, en el principio era el Verbo. Aquí en el principio habla cuando todo fue creado, cuando todo se inició. Nosotros, el primer libro de la Biblia se llama Génesis, que significa principio. A eso se refiere Juan cuando habla en el principio, desde el momento que Dios creó al mundo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No un Dios, era Dios, dice. Porque muchos transgiversan la palabra y malinterpretan este versículo. Para entenderlo mejor, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Acá está hablando de la encarnación de Cristo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Aquí mundo no significa tierra, sino significa el universo. Dios creó el universo, ¿sí? Y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo, ahora sí, no le conoció. Acá está hablando de las personas que habitan el mundo, ¿no? A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Acá está hablando al pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios, y que Dios a su pueblo había enviado al Mesías, que ya estaban anunciando las profecías. Pero como no le recibieron, no creyeron en Él, dice en el 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Presten atención a esto, iglesia. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. La obra de la conversión del hombre, del ser humano, la hace el Espíritu Santo, Dios mismo. Y aquel Verbo fue hecho carne. Acá el 14 lo especifica más Juan. Y habitó entre nosotros, dice. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Acá habla
de la deidad de Cristo, lleno de gracia y de verdad, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué tremendo cómo el Dios del universo, el Espíritu Santo lo hizo nacer de una virgen, ¿no? Qué tremendo. El Dios que hizo todas las cosas fue un bebé que necesitó de su madre, ¿no? Qué tremendo ver, ahí vemos la humildad de nuestro Dios, que por amor dejó toda su gloria y vino a habitar entre nosotros. Dios se encarnó. En estos versos vemos la divinidad de Cristo y también cómo el Padre lo envió y el Espíritu Santo lo hizo nacer de una virgen, cuyo propósito es salvar a los pecadores de la condenación eterna. Más adelante Jesús enseña con sus propias palabras ya en su ministerio de 3 años cómo obtener la vida eterna y qué es la vida eterna. También en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo repetimos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice Jesús: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciste. A ese propósito vino Cristo a anunciar las buenas noticias de salvación. ¿Sí? Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Vemos aquí hablando de sus discípulos, ¿sí? Sus familiares, muchos de ellos creyeron en él después de resucitado, al presentarse ante ellos mismos, como Santiago mismo cuenta. O también vemos cómo se le presentó a Pedro y a todos los demás hermanos que estaban ahí, a las mujeres. Después, como último, se le apareció a Saulo, a Pablo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Los hechos poderosos que podemos ver en la Escritura que Jesús hizo. En Isaías nos dice muchos años antes qué sucedería en ese día del nacimiento del Mesías. Vemos cómo estaba todo el mundo de ese tiempo hasta la llegada del ungido de Dios, de Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significa Emmanuel? Cristo significa el ungido y Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 9, 1 y 2 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo
livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Nació en la tierra de Belén, tierra donde también nació antepasado de Jesús, el rey David, ¿sí? Pero vemos que aunque nació en tierra de Israel, no creyeron los de su pueblo, aunque veían los milagros de Jesús y la doctrina y su conducta. ¿Por qué no creyeron? Por su corazón incrédulo, porque sus corazones y obras eran malas. Más clara la palabra, más contundente no puede ser. El motivo del primer advenimiento de Cristo era darnos a conocer la verdad de Dios y la buena noticia de salvación y la vida eterna que solo Él nos puede dar. Muchos recitamos este versículo de memoria, pero no lo estudiamos en profundidad. Y a esto vino Jesús. Juan 3:16 al 21 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Miren y presten atención a estas palabras. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si andamos en la verdad, daremos buenos frutos. Y vos te preguntarás, ¿por qué Dios mismo? Porque Dios Padre demandaba un sacrificio perfecto, sin pecado. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 21 vamos a leer. Preste atención, familia. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y el 21 dice: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué tremendo estos versículos. Vemos, Cristo nos reconcilió con el Padre y nosotros debemos predicar esta verdad fundamental y con nuestra vida mostrar a todos los hombres que debemos vivir vidas santas, arrepentirnos de nuestros pecados, dar frutos dignos del arrepentimiento
y vivir vidas que agraden a Dios. En este momento de la encarnación de Cristo, del Verbo, vemos un momento trascendental de la humanidad. Vemos a Dios rebajarse a nuestro nivel, pero sin pecado. Filipenses capítulo 2, versículo 4 al 11 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio. Ahí vemos el amor de Cristo, ¿no? Que no es egoísta, no busca el suyo propio, como dice 1 Corintios 13, sino que Él vio nuestra condición y nos amó tanto que dio su vida. Por eso dice Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te hago una pregunta, amado, amada. ¿En qué momento en la Biblia habla de un árbol con luces, con renos, de un pino, ¿no?, grande? En ningún momento lo vemos. Otra cosa que podemos ver, ¿no?, acerca, por ejemplo, ¿por qué dicen la gente, ¿no?, de los Reyes Magos? De los 3 Reyes Magos. La Biblia habla de magos, y en otra, también en Mateo, dice sabios, y procedían del oriente. No dice que eran 3, dice que hicieron 3 regalos. La palabra mago se usaba entonces para describir hombres sabios que estudiaban astrología y astronomía, hombres interesados en la filosofía, en los sueños y en todo lo que pudiera ampliar su conocimiento. Los países de Oriente en ese tiempo eran los que conocemos hoy como Irak, Yemen, Irán y Arabia Saudita. Vemos que ellos vieron una estrella muy brillante, y como sabían sobre las profecías, ¿sí?, que iba a venir el Mesías prometido al pueblo de Israel, estaban interesados y reconocieron esa señal, y reconocieron su importancia, que anunciaba el nacimiento de un nuevo rey para Israel, así que decidieron ir a adorarlo. Pero fueron a Jerusalén, la capital, pensando que lo encontrarían justamente en la ciudad de David. Por eso preguntaban, ¿no?, ¿dónde está el que ha nacido, el rey de los judíos? Preguntaron porque dijeron, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarle. Esto lo podemos ver en Mateo 2:2. Y muchos dicen acá no dice que fueron 3, pero muchos dicen que fueron 3 porque le llevaron 3 regalos, y estos regalos tenían un significado profético para la vida de Jesús. Primero, oro como reconocimiento de su deidad, Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores.
Incienso que se usaba en actos de adoración, como muestra de que Jesús es digno de nuestra alabanza y adoración. Y mirra, un ungüento que se usaba para los muertos en esa época, ¿sí? Representando el sufrimiento que padecería y la muerte que sufriría. Jesús realmente era rey de los judíos por ser del linaje de David, del rey David, como declaraban las profecías. Por eso vemos que también no daban a cualquiera regalo, siempre regalo se le daba a los reyes. Por eso ellos primero, pensando que iba a estar en Jerusalén, fueron a Jerusalén, pero no estaba allí. Surge una pregunta, ¿prohíbe la Biblia darnos regalos? ¿Lo dice? No. Pero muchos se olvidan el propósito y el motivo de la celebración de la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, que venía a este mundo para salvar al pecado. Mucha gente hoy en día y muchos cristianos se enloquecen en estas fechas en el consumismo. ¿Qué van a comer? ¿Qué regalos podamos hacer? Y se olvidan del Rey de Reyes y Señor de Señores, dejando de lado a Cristo y su salvación y el motivo por el cual vino, que era salvarnos. Se olvidan de darle gracias y desvían su mirada en otras cosas. ¿En qué se desvían, no? La mirada. Podemos ver en el popular Santa Claus, que es nada más y nada menos que San Nicolás. Este varón no nació ni en Noruega ni en Rusia, país del que es patrono, ¿no? Menos aún en el Polo Norte, como nos quieren hacer creer, sino que nació en Turquía. Fue obispo de Mira y como tal participó activamente en el concilio de Nicea durante el siglo IV. Siempre se lo suele representar con 3 bolas doradas como el oro que facilitó a 3 jóvenes casamenteras cuyo padre no podía pagar su dote. Para permanecer en el anonimato mandó al dorado regalo por una chimenea. Por este préstamo los financistas lo han hecho su patrono. Su santo se celebra el 6 de diciembre y en la oportunidad se solían obsequiar regalos en secreto. Esta costumbre persistió entre los holandeses que se instalaron en una península llamada Manhattan. Tan mal les fue que cambiaron esas parcelas por unas pocas pieles. Los ingleses, sus nuevos dueños, la llamaron New York, en honor al heredero de la corona, y se quedaron con el nombre de Manhattan, con la costumbre de hacerle regalos a los niños el 6 de diciembre y homenajear a Saint Nicholas, apodado Sinterklaas, que los americanos pronto llamaron Santa Claus. San Nicolás, Santa Claus. Ahora, ¿no? ¿Cómo un obispo, un santo turco aparece en el Polo Norte? Solamente la literatura puede hacer obrar ese milagro, ¿no? En 1846 aparece La noche antes de Navidad, poema del ministro episcopal Clement Clare Moore, que describe a este bondadoso señor entrado en años y en carnes, conduciendo un trineo tirado por renos, del que, ¿no?, asistido, ¿no?, este trineo por enanos
y depositando en cada chimenea el regalo solicitado por los niños que hubieran observado una conducta intachable a lo largo del año. Excusa, ¿no?, que utilizaban nuestros padres para intentar disminuir el número y la cantidad de nuestras travesuras. En 1931, la revista Harper popularizó la imagen de este viejito de aspecto bonachón, dibujado por Thomas Nast, que refrescando por una gaseosa popularizó el consumo navideño durante tiempos de la Gran Depresión. Nadie sabe a ciencia cierta, como decíamos, cómo entró esto en el pueblo cristiano, pues esto es el mundo, ¿no? Pero cómo los mismos cristianos han dejado introducir estas costumbres del mundo, ¿no? Ahora, otra cosa que vamos a ver. Nadie, como decíamos, sabe a ciencia cierta cuándo nació Jesús. En realidad, de lo único que se puede estar seguro de que no fue un 25 de diciembre llamado el año cero, ¿no? Y veamos por qué. En primer lugar, los célebres pastorcitos que adoran en el pesebre, ¿sí? Esta idea del pesebre, aparte estamos hablando de los pastorcitos, esta idea del pesebre fue popularizada por San Francisco de Asís, que incluyó al asno y al buey de acuerdo a la leyenda dorada de Jacobo Voragine. Vemos, ahora volvemos a los pastorcitos, no podrían haber estado pasteando al aire libre para esa fecha, 25 de diciembre, según Lucas 2.8. Dice que había pastores de la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Eso era imposible en Judea por ser diciembre, una estación fría y lluviosa. Ya para octubre los pastores se encerraban a sus rebaños en los corrales, ¿sí? Otra cosa que podemos ver, que está interesante, además, la célebre estrella de Belén, que era la conjugación de Júpiter y Venus, no apareció en el año cero, sino 4 años antes, y tampoco fue en diciembre. Algunos estudiosos del tema sospechan que nuestro Señor nació el 6 de marzo del año 4 antes de Cristo, que suena raro, ¿no? Pero esto es historia, ¿no? Y como sabemos que Juan el Bautista, el primo de Jesús, que se llevan más o menos 6 meses, está comprobado que nació en el año 4 antes de Cristo, ¿sí? Y ahora vamos a ver el tema de las fechas, de los cambios, ¿no? Los romanos celebraban 2 festividades a todo trapo, una llamada Brumalía, el 25 de diciembre justamente, y otra llamada Saturnalia, del 17 al 24 de diciembre, conmemorando el día más corto del año, el Natalis Solis Invicti. Este nuevo nacimiento del sol se celebraba con unas fiestas que corría el vino y abundaban las conductas de orgías, ¿sí? Toda clase de inmoralidad. Que eso no tiene nada que ver con la celebración cristiana. Durante la Saturnalia, la algarabía generalizada permitía simular la alegría navideña de los seguidores de Cristo. Después continuaron celebrando esta festividad con ramas verdes, las que colgaban pequeñas velas. La festividad semanal del sol
The Sunday, o sea, el domingo para nosotros, pasó a ser el equivalente del Shabbat para los hebreos, el día de descanso semanal. La iglesia oriental y la occidental usaban distintos almanaques. Hacia el año 256, el Papa Juan I encomendó al monje Dionisio el Estingio uniformar el cómputo y evitar así que las Pascuas se celebrasen en distintas fechas. Para esa época se utilizaba el calendario diocleciano, que comenzaba paradójicamente con el inicio del mandato de este emperador considerado el perseguidor impío de la iglesia. Con buen criterio, Dionisio decidió tomar como fecha de inicio el nacimiento de Cristo, que según sus cuentas había nacido 753 años después de la fundación de Roma. Algo que debe haber hecho Dionisio, porque Herodes el Grande con certeza murió en el año 750, por lo tanto Cristo debe haber nacido entre el 748 y el 749. Igualmente, a pesar del error en este calendario de Dionisio, el que se continúa es usando hasta esta fecha actual. Otros autores sostienen que esta celebración tiene su origen en Babilonia, ciudad fundada por Nimrod, nieto de Cam y por lo tanto bisnieto de Noé. Este Nimrod era tan perverso que se casó con su madre llamada Semiramis. Muerto Nimrod prematuramente, su madre propagó la doctrina de la sobrevida de su hijo amante como un ser espiritual reencarnado en forma de árbol. Ahí aparece el árbol. Cada aniversario de su natalicio, qué casualidad, era el 25 de diciembre. Se colgaban regalos de este árbol, así con que resulta ser que esta inocente costumbre navideña, amados, es un rito pagano babilónico. Para que la historia del arbolito no fuera tan tenebrosa, surge la leyenda de San Bonifacio. Este predicaba la palabra del Señor entre los pueblos germanos, que insistían en adorar al roble como árbol sagrado. Y aquí viene otra costumbre sajona, el murdago, el parásito vegetal de roble. Garantiza amor eterno a las parejas que se besan en su proximidad de este árbol, ¿no? Al parecer Bonifacio era un hombre de pocas pulgas y un día, cansado de esta veneración sacrílega por parte de los druidas, derribó un roble a hachazos. Al caer cayeron todos los que lo rodeaban, a excepción de un pequeño abeto que San Bonifacio consagró como el árbol de Navidad. Como decíamos, ¿prohíbe la Biblia dar regalos? No, pero no debemos desviar la mirada de Jesús, que es el autor y consumador de la fe, que vemos que en estas fiestas y celebraciones que eran paganas, nada tiene que ver con la palabra de Dios. Y hoy en día la Navidad nada tiene que ver con la palabra de Dios. Dios Padre, por su amor, dio a su Hijo Jesucristo para salvarnos de la condenación eterna. Desde que vino a este mundo, Jesús sufrió, perseguido, maltratado, menospreciado, experimentado en quebrantos. Herodes lo andaba buscando para asesinarlo cuando era aún bebé. Pero ahora, amado, Jesús está reinando a la diestra de Dios Padre y en nuestro corazón. Pregunta te hago: ¿debemos celebrar o no? ¿Lo dice la Biblia? Si vos buscás, no. Pero hay principios que observamos detenidamente en la palabra que son buenas noticias
que significa el Evangelio, buenas noticias. Y te hago una pregunta, vos ante una buena noticia, ¿te gozás, te alegrás, celebrás o no? Miren lo que los ángeles le dicen a unos pastores solitarios en medio de la noche. Vamos a Lucas, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y vemos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se le había dicho. A ver esta escena en la palabra, ¿no? Si los ángeles del cielo estaban alegres y gozosos porque hubo buena voluntad de Dios para con los hombres, ¿cuánto más nosotros, sabiendo que Cristo nos trasladó del reino de las tinieblas a su reino, a su luz admirable, debemos celebrar el triunfo de Jesús sobre Satanás, la muerte y el pecado? Que ya no hay impedimento para obtener la vida eterna por medio de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y todo es por Él, en Él y para Él. Y todos los que creen en su nombre le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Con más entendimiento y discernimiento espiritual, celebremos que Jesús habita en nuestro corazón por el Espíritu Santo, como dice Pablo en 1 Corintios 6:12, para poder celebrar sabiamente: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Este es un principio que debemos usar, amados, para discernir cada cosa que hacemos en la celebración de nuestro Salvador. ¿Entramos en el consumismo? ¿Entramos en las conversaciones mundanas, vanas, en pleitos, en envidias, celos, contiendas? ¿O celebramos realmente que Cristo nos salvó? Amados, debemos entender que Jesús vino y nos dio a conocer al Padre, la salvación y cómo por Él obtenemos la vida eterna. Pero te digo, volverá, y muy, pero muy pronto, por segunda vez, a buscar a su iglesia que se está preparando para Él, la cual Él mismo compró con su sangre. Que nadie, amados, para terminar, que nadie te prive de darle gracias en esta Navidad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Celebremos a Jesús, que Él es nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro dueño y el único merecedor
de nuestra alabanza, gloria, honra y reconocimiento, porque solamente Él venció en la cruz. Él nos reconcilió con el Padre mediante su cruz y exhibió a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos, sobre Satanás y sus huestes que introducen mentira a la iglesia, que introducen falsas doctrinas. Por eso estemos firmes en este fundamento de la fe, de que Cristo, Dios mismo, se encarnó, estuvo con nosotros, murió en la cruz, resucitó al tercer día y va a venir en busca de aquellos que amamos, honramos y obedecemos su nombre. Celebremos a Jesús. Feliz Navidad. Oremos. Señor, te damos gracias por haber venido un día a salvarnos, Señor, a todos aquellos que amamos y tememos tu nombre, y te rogamos por aquellos que aún no te conocen, Señor, porque tú amaste a todo el mundo, no solamente a nosotros. Que los que estén en tu voluntad, Señor, en este tiempo crean que tú eres el Hijo de Dios, que has venido a salvarnos, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que seamos pacificadores en estas fiestas, que seamos prudentes, que no seamos negligentes, que obedezcamos a las autoridades, Señor, que cumplamos con el protocolo que las autoridades demandan, Señor, y que sobre todas las cosas, en todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, sea para glorificar tu nombre y para hacer tu perfecta voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu vida, porque tú diste tu vida en la cruz, derramaste cada gota de tu sangre en la cruz para que tengamos vida juntamente contigo, y tú ves tu obra completa en nosotros, porque en Efesios dice que nos ves sentados en los lugares celestiales contigo. Por eso te damos gracias, y que no desenfoquemos y desviemos nuestra mirada de vos, Señor, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Que no solamente, Señor, te celebremos este día de Navidad, que recordamos tu nacimiento, sino todos los días de nuestra vida, Señor. Bendigo a mis hermanos que están escuchando en este momento, que tú los bendigas, los llenes de tu paz y les des entendimiento y gozo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amada iglesia, que Dios te bendiga. Te envío un saludo de mi esposa, de mi hijo. Que el Señor te bendiga en estas fiestas y que usemos la prudencia y la sabiduría que Dios nos dio. Que seamos guiados por el Espíritu Santo en este tiempo, que no estemos en las cosas vanas, en el consumismo, en a ver qué voy a comer, qué voy a comprar, qué regalo voy a hacer, sino en agradar a Dios en todo lo que hagamos, cada día. Cada día. Santifiquémonos cada día, porque el Señor viene pronto. Saludos en casa. Salvador, es Cristo mi Señor.
Y aquel niño un día regresará por su iglesia. ¿Cuántos están listos? Amén.